Ahora sí estamos, disculpen la demora y la interrupción, tuvimos un inconveniente acá, técnico, como suele ocurrir, no nos había pasado nunca, Mario, pero alguna vez nos tenía que pasar. Este, eh, eh, Así que estamos acá de nuevo. Buenas tardes otra vez, vamos a repetir un poquito, acá estoy acompañado de Mario Bensimón, de Ovidio Palacio y de Eduardo Crespo. Como ustedes ya saben, Mario Bensimón es el vicepresidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios y Empresarios Mineros de la provincia de Chubut. Mario es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. El ingeniero Ovidio Palacio es el presidente de la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn. CIMA es su sigla. Bienvenido, Ovidio, a esta primera conversa. Y nuestro orador principal, Eduardo Crespo, quien es especialista en desarrollo económico, máster en economía y doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y también profesor de la Universidad Nacional de Moreno, en Argentina. Bienvenidos todos, un gusto tenerlos de nuevo en este nuevo ciclo de conversaciones de CAPEM. Antes de que Mario dé el puntapié inicial de este nuevo ciclo de charlas, me gustaría compartir con ustedes el cúmulo de organizaciones, más de 25, que nos han acompañado en este ciclo o que nos van a acompañar en este ciclo. Así que voy a compartir la pantalla. Está poniendo problemas hoy esto. Como mostramos en toda nuestra comunicación de este nuevo ciclo, que se refleja acá en esta hermosa fotografía, para nosotros es iniciar un nuevo ciclo, nos llena de esperanza, porque nos conecta con nuestros sueños, y acá se ven los cerros que están íntimamente ligados a la minería. Entonces, hoy agradecemos profundamente esta conexión que han tenido todas las siguientes organizaciones que nos están acompañando en este ciclo, y que seguramente más adelante aportarán algún orador también para que nos cuente de qué se trata esto de desarrollo y medio ambiente. Como presentamos hace un ratito, el ingeniero Ovidio Palacio, presidente de CIMA, nos está acompañando, la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia. También nos acompaña la Federación Empresaria del Chubut y también la Cámara de Comercio de Comercio e Industria de Rawson. Cámara Industrial y Comercio, Producción y Turismo de Rawson, para decirlo mejor. La CAMECH, Cámara de Comercio, Servicio, Turismo e Industria de la Meseta Central de Chubut, la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, Pan American Silver, la Cámara de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Valle Inferior del Río Chubut, la Cámara de Empresarios Mineros de la Argentina, CAEM, la Cámara Minera de San Juan, el grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina. Voy a correr un poquito acá. La Cámara Minera de Salta, la Cámara de Proveedores Mineros de Salta, la Asociación Obrera Minera Argentina,
Panorama Minero, revista especializada en minería, la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, está por acá por este lado, la Cámara de Servicios Mineros de San Juan, CASEMI, la Cámara de Servicios Mineros y Turismo de La Puna, el Sindicato de Personal Jerárquico, ASIGEMIN, CAPEG, que es el Comité Asesor Permanente para el Ejercicio de la Geología, el Colegio de Graduados de Ciencias Geológicas de Tucumán, el Consejo Profesional de Ciencias Geológicas de San Juan, la Red de Académicos para una Minería Sustentable, la Organización Latinoamericana de Minería, los Jóvenes por el Desarrollo Sustentable de Argentina y una organización que es muy grata para nosotros que nos esté acompañando como es Women in Mining. A todos ellos, muchísimas gracias por estar en este ciclo acompañándonos. Muy bien. Entonces, Mario, hecho estos agradecimientos, por favor, tus palabras para dar inicio a este nuevo ciclo de conversaciones. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la presencia de todos los expositores. Muchísimas gracias a quienes se están conectando con la página de Facebook de CAPEM, a las organizaciones que nos acompañaron, que realmente han superado las expectativas que teníamos, y a los expositores, entre ellos el doctor Eduardo Crespo, que le da prestigio a esta jornada y del cual antes de conocerlo mediante esta vía ya éramos lectores asiduos de su trabajo sobre desarrollo económico. En un momento muy especial para la provincia de Chubut, nosotros seguimos apostando por el debate y seguimos creyendo en la pacífica convivencia entre los valores de desarrollo y cuidado ambiental. En un momento, como les decíamos, donde Chubut vive una de sus páginas más difíciles de su historia, con una crisis que nos está golpeando duro, y donde existen en la provincia dos modelos claros de provincia. Dos modelos que se encuentran casualmente hoy representados a través de dos proyectos de ley que existen en la actualidad en la legislatura, en el seno de la legislatura, y que seguramente los representantes del pueblo chubutense deberán debatir en breve. Uno, un proyecto de desarrollo, en este caso de zonificación minera, que pretende revisar la matriz productiva en la provincia de Chubut, habilitando la actividad minera y la explotación de los recursos mineros con los máximos estándares de calidad ambiental, de cuidado ambiental, en una región específica de la provincia, particularmente en la meseta central. Y otro, un proyecto de prohibición absoluta de la actividad minera que golpearía mucho, presentado a través del mecanismo de iniciativa popular, el proyecto denominado Iniciativa Popular, proyecto 129, que no solo golpearía a la actividad minera metalífera, sino además a otras actividades, producto de la pobreza del lenguaje utilizado en su redacción y de la vaguedad interpretativa. Golpearía no solamente a la industria minera metalífera, sino además golpearía de lleno también a otras industrias hoy vigentes en la provincia, como las arenas silíceas, como también la industria del cemento, y también golpearía claramente la industria del aluminio, tan importante y tan arraigada en la zona costera de nuestra provincia, a través de la prohibición del almacenamiento de minerales, por ejemplo, que prevé parte de su norma. Y este proyecto de ley que se encuentra en discusión en la legislatura ha sido ya presentado con anterioridad, es una reiteración de un proyecto presentado en el 2014, año en el cual la asesoría legal de la legislatura de la provincia de Chubut había dictaminado su inconstitucionalidad,
en momentos donde la asesoría legal de la legislatura estaba en manos a cargo del doctor Martín Mesa, había establecido, dictaminado que ese proyecto era inconstitucional porque avanzaba sobre facultades propias del Congreso de la Nación, porque avasallaba ilegítimamente derechos reconocidos por el Código Minero. Y también le agregaba el doctor Mesa en esa oportunidad un capítulo muy interesante en su dictamen, porque decía que avanzar sobre una industria lícita requería contar un proyecto de ley de esas características con un cuadro indemnizatorio, es decir, que permitiera afrontar las indemnizaciones que la provincia de Chubut tenía que afrontar prohibiendo una actividad lícita y avanzando sobre inversiones que efectivamente se realizaron en nuestra provincia. Es decir, las empresas mineras habían sido, a través de habilitaciones legítimas hechas por el gobierno de Chubut, habían generado muchísimas inversiones que, según el doctor Mesa, cualquier proyecto que decidiera avanzar sobre las mismas debía prever un cuadro indemnizatorio. Pero básicamente lo que hace esa iniciativa popular, prohibiendo la actividad, es profundizando el modelo de provincia que se estableció a partir de la famosa Ley 5001, una Ley 5001 que allá por el 2003 prohibió la actividad minera por 120 días, plazo en el cual un órgano asesor ambiental iba a presentar un proyecto de zonificación, pero esos 120 días se convirtieron en 18 años, en donde la actividad minera estuvo prohibida en los hechos y donde estuvo conculcado el Código Minero de nuestra provincia en los hechos. Y entonces cuando desde la Cámara pensábamos cómo era posible que un proyecto intente profundizar el modelo establecido por la Ley 5001, decidimos evaluar qué tal le había ido a la provincia con la vigencia de esta ley. Porque la 5001 fue uno de esos puñados de leyes que terminan modelando a fuego el destino de una provincia. Y en este caso, a partir de la vigencia de la Ley 5001, la provincia de Chubut determina de dar la espalda a la inversión privada y estableció al Estado como norte de todas sus políticas, y donde el Estado fue todos estos años, el único empleador a escala. Si nosotros vemos los números de la provincia de Chubut del año 2003 a la fecha, vamos a encontrar que la provincia de Chubut estuvo, por ejemplo, entre el año 2003 y 2007, entre las provincias que más incrementaron su planta de personal público, con un 79,9%, lejos del 10% de Formosa o del 36% de la provincia de Santa Fe. Pero en este mismo periodo, donde la provincia de Chubut se encontró entre las provincias que más incrementaron su sector público, si el sector público andaba en este periodo subido a una moto de alta cilindrada, el sector privado en este mismo periodo anduvo arriba de una bicicleta en llanta, porque en el mismo periodo que la provincia se encontró entre las provincias que más incrementaron su planta de personal público, se encontró entre las provincias que menos incrementaron su empleo privado, superando solo a San Luis, La Pampa, Catamarca y La Rioja, con un 17% menos que la media nacional, en periodos a partir del 2003, donde la economía argentina vivió momentos de una tasa de crecimiento histórica. Donde nos encontramos en una realidad actual que si sumamos los 65.000 personas que forman parte de las plantas permanentes de provincias y municipios, informados por el Instituto de Seguridad Social y Seguro de la provincia, y si a eso le sumamos la cantidad de contratos de locación de obras y de servicios con los que cuentan el Estado provincial y los estados municipales, si a eso le contamos los planes y becas que cuentan tanto provincias como municipios, el número de empleados públicos en nuestra provincia se equipara mucho a las 94.900 personas que, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, formaban parte de los empleados privados registrados hacia finales del
2020, y tomamos el 2020 para no tomar la etapa crítica de la pandemia que ha afectado la economía en todo el mundo. Por eso estamos frente a un desafío y la provincia de Chubut debe elegir entre dos modelos claros. El modelo que viene de la ley 5001, donde el Estado es el norte de todas sus políticas, o un modelo con una alianza estratégica entre los sectores de la producción y el trabajo que permitan salir a la provincia de esta, una de las peores páginas de la historia, que permita acrecentar la subeconomía y que permita incluir a todos los sectores de esta sociedad que han quedado excluidos en los últimos años. Muchas gracias y bienvenidos a este nuevo conversatorio. Gracias, Mario. Ingeniero Palacio, cuéntenos un poquito su mirada y la mirada de la Cámara que usted preside. Ovidio, parece que ha tenido algún problema con la conexión. Mario, yo te sugiero que sigamos entonces con Eduardo. Pasamos directamente a Eduardo y al finalizar retomamos con Ovidio. Eduardo, adelante. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, primero quería agradecer esta invitación. Para mí es una honra participar de este evento. Agradezco a CAPEM, agradezco a Diego Hernández, a Mario Bensimón, a Ovidio. Voy a hablar un poco de esta temática de desarrollo de ambiente. Aclaro que yo no soy un especialista en temas de ambiente, pero en realidad también hace mucho tiempo que venimos trabajando con investigadores, digamos, tanto en la Universidad de Río de Janeiro, Universidad Federal de Río, como en Moreno, por ejemplo, con el profesor Marcelo Muñiz, venimos trabajando temas de historia ambiental, historia económica ambiental. Entonces me voy a concentrar en estos temas que son los que mejor manejo, los temas, digamos, de historia de largo plazo, ¿no? Quien mira para temas de historia ambiental está mirando temas de larga duración, de long durée, diría Ferdinand Brodel, y generalmente temas de historia global, ¿no? Entonces, y hay una corriente muy grande de investigadores que vienen de distintas disciplinas. Acá también una de las ventajas de un análisis basado en este enfoque es que en principio convergen un conjunto muy grande de disciplinas en las que es muy difícil ser especialista en todo, digamos. En principio lo que hay es gente que hace contribuciones de distintas corrientes, de la biología, la geología, la arqueología, hasta la lingüística, la ecología, por cierto, para entender los procesos de cambio social, los procesos en donde aumenta la complejidad social o donde se reduce la complejidad social, y los procesos de desarrollo económico. Entonces, un poco me voy a concentrar en esta. Armé una presentación un poco rápida, juntando materiales de otras presentaciones, más algunas cosas más recientes. Entonces, de a poco, a medida que va avanzando la charla, voy a ir presentando algunas cosas. En primer lugar, una de las cosas que, digamos, me parece que es importante remarcar es que, digamos, para pensar estos problemas, uno no puede tener una visión de hombre-naturaleza. Digamos, esta idea cuerpo-alma, hombre-naturaleza, este tipo de nociones que traemos tal vez desde los griegos, no tengo muy en claro cuándo es que comenzó a perfilarse este tipo de enfoques, me parece que no ayudan a entender estos procesos. Somos un producto de la naturaleza, somos naturaleza y somos cultura. En principio, la relación de las sociedades humanas, ahí entró Ovidio, ¿no? En principio, la relación sí, entre... Ahí. No sé si continuó o... Avanzá, Eduardo, y después cierra Ovidio. Bueno, entonces, la relación entre, digamos, las sociedades humanas y la naturaleza
y las restricciones que la naturaleza le impuso a las sociedades humanas y las transformaciones que las sociedades humanas impusieron a la naturaleza estuvieron desde siempre. Esto no es un fenómeno de los últimos años, no es un fenómeno, digamos, del capitalismo, no es un fenómeno, digamos, de la revolución industrial para aquí. El capitalismo uno podría decir, bueno, también la Unión Soviética tuvo unos desastres ambientales que mejor ni repasarlo, digamos, pero bueno, uno podría decir desde la revolución industrial es donde empezamos a tener estas preocupaciones sobre nuestra vinculación con la naturaleza. No, en realidad, siempre el ser humano transformó la naturaleza. Ahora voy a dar algunos ejemplos de eso. Lo que no se puede negar, esto sí es indudable, es que en las últimas décadas, los últimos 150 años aproximadamente, esa transformación ha sido mucho más radical, asociada al crecimiento económico, al crecimiento demográfico y al cambio técnico. En principio, entonces, remarco, somos un producto del ambiente. En el caso, voy a dar simplemente algunos ejemplos de esto histórico que estoy diciendo. En el Paleolítico, el ser humano extinguió muchas especies. Es decir, por ejemplo, hay varios estudios que indican, bueno, ¿por qué no hay animales domesticables de gran tamaño, por ejemplo, en Australia? ¿Por qué no hay muy pocos? En realidad, animales de gran tamaño domesticables en América hay uno solo, la llama. ¿Por qué hay un único animal en América? ¿Por qué no hay ninguno en Australia? Y hay muchos más en África, hay muchos más en Asia. Bueno, en principio, algunos estudios indican que hay una coevolución entre el ser humano. El ser humano nace en África, entonces los animales van evolucionando junto con el ser humano, y hace 1.000.000 de años aproximadamente entra en Asia, de modo que hubo un mayor periodo de adaptación de las especies animales al ser humano. Ahora, cuando el ser humano llega a Australia, cuando el ser humano llega a América, ya era el Homo sapiens como lo conocemos hoy, grandes rasgos era el mismo bicho que tenemos hoy, llega a un ambiente completamente nuevo y tiene un efecto predatorio absoluto sobre un conjunto muy grande de especies. Esto no es un fenómeno nuevo. Es decir, el impacto sobre el ambiente es algo que está desde el origen, digamos, en principio es el mayor predador, somos los mayores predadores que hay sobre la Tierra, y en la medida que invadimos nuevos ecosistemas, en la medida que salimos de África, del África originaria o de algunas regiones del África, porque también el África fue, digamos, así colonizada por el ser humano, el efecto ambiental está desde el principio. Lo mismo que los efectos del ambiente sobre nosotros. Esto estuvo siempre, no es un fenómeno actual. Después, digamos, aquí me gustaría hacer una distinción entre, digamos, dos grandes perspectivas que predominan en estos estudios, no necesariamente incompatibles, pero claramente dan enfoques un poco distintos para pensar estos problemas. Diría, hay enfoques de inspiración que suelen denominarse, por lo menos, malthusianas, es decir, ahora voy a explicar brevemente de qué se trata, y hay enfoques que podríamos llamar de bocerupianas. Uno por Robert Malthus, un economista inglés del siglo XVIII-XIX, y el otro, bueno, por Esther Boserup, una economista de Dinamarca del siglo XX, murió creo que en 1999. Son dos enfoques un poco diferentes. Lo resumo en grandes términos. En principio, en Malthus hay un crecimiento, una tendencia al crecimiento demográfico, pero en la medida en que el crecimiento de los recursos no acompaña ese crecimiento demográfico, en algún momento se produce algún desfasaje, algún tipo de desajuste entre población y crecimiento económico, desarrollo, digamos, por lo menos alimentos, básicamente, y a partir de ahí vienen los llamados 4 jinetes del apocalipsis. Puede ser guerra, hambre, epidemias, en fin, un conjunto de cosas que ajustan la población de algún modo a el crecimiento de los recursos. Ese enfoque fue mudando de distintas formas, diría, se fue transformando en distintos, digamos, distintas versiones de la misma idea. Están presentes en grandes autores, es decir, por ejemplo, Jared Diamond tiene un libro de Colapso, un autor que sigo mucho,
un libro Colapso que tiene un enfoque más bien malthusiano. Él describe un conjunto de colapsos a lo largo de la historia humana, el colapso de los mayas, el colapso de la isla de Pascua, el colapso el ruandés en el siglo XX y varios otros, más o menos con esta idea. La idea de que hay un conjunto de recursos, hay un crecimiento demográfico, si ese crecimiento demográfico va acompañado de un conjunto de técnicas que no son compatibles con un determinado, digamos, una sostenibilidad ambiental, la sociedad entra en colapso. Es decir, estos estudios de historia ambiental, en principio, esto hay que también contextualizarlo, nacen en circunstancias como las que tenemos hoy, en donde existe una preocupación creciente, tanto, digamos, los medios de comunicación, dirían la sociedad en general, como en la academia sobre los temas ambientales. Es decir, de algún modo esta mirada al pasado, digamos, con base ecológica, tiene por base lo que estamos viviendo. Ese sería un enfoque. Si se produce un desfasaje entre el crecimiento demográfico y la disponibilidad de recursos, las técnicas productivas, etc. El enfoque de Esther Boserup es un poco diferente. Creo que es un enfoque superador, no niega en principio la posibilidad de colapsos de tipo malthusiano, por ejemplo, pero lo que ella plantea es que en realidad el crecimiento demográfico ha sido siempre un driver, un motor de la transformación social y un motor también de las técnicas productivas. Es decir, no es que el crecimiento demográfico siempre encuentre una solución para las restricciones de naturaleza ambiental. Sí, efectivamente puede chocarse en algún momento, hay conjuntos muy grandes de circunstancias y ejemplos históricos que se pueden mencionar en donde efectivamente un crecimiento demográfico se torna insostenible y en la medida en que no crecen los recursos, ahora voy a hablar un poco más de eso, se produce alguna inconsistencia. Pero también el crecimiento demográfico ha sido uno de los factores que ha llevado, dice Boserup, a una intensificación de las técnicas productivas, principalmente en la agricultura. Ella está pensando principalmente el tema agricultura, la intensificación de los procesos productivos. Ella ve como un continuo que va desde el paleolítico, de cazadores-recolectores, al nacimiento de la agricultura y a la complejización de la agricultura, desde una agricultura de derribada y quemada, el famoso slash and burn, típico de las zonas tropicales, pero que en realidad al principio sí, toda la agricultura tuvo estas características, a las agriculturas súper intensivas de la actualidad o las agriculturas ya muy intensivas, por ejemplo, de Egipto, Asia Oriental, etc. Entonces, ella lo que plantea es que el crecimiento demográfico en algún momento comienza a, digamos, tornarse incompatible con las técnicas disponibles y con, digamos, las condiciones ambientales, y a partir de ahí comienza a transformarse la técnica. La técnica pasa a ser de alguna manera endógena al propio crecimiento demográfico. Es decir, aquí están escuchando economistas, tiene algo parecido a lo que algunos economistas llaman de efecto Caldor-Verdún. Es decir, ahí la mayor demanda, digamos, aquí no sería una demanda de mercado, digamos, la mayor presión sobre los recursos va intensificando las técnicas productivas. Este sería el origen de la agricultura, para Esther Boserup. La agricultura nacería, digamos, ya habría un crecimiento demográfico. Para tener una idea de qué estamos hablando, antes de la agricultura, ¿cuándo nace la agricultura? Para muchos son novedades lo que estoy diciendo, pero digamos, la agricultura tiene unos 12.000 años, aproximadamente 11.500, más o menos 9.500 antes de Cristo comienzan a aparecer ya indicios claros de que habría agricultura. En la perspectiva de Boserup, se trataba de regiones que ya de algún modo estaban en una presión, digamos, de tipo demográfica con relación al ambiente. Recordemos, digo, para ubicarnos en contexto, el planeta tenía, antes de la agricultura, aproximadamente 5 millones de habitantes. ¿Sí? Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires y La Matanza, eso en todo el planeta, aproximadamente. Puede variar, obviamente son estimaciones, pero nunca mucho más que eso. Podrían ser 10, podrían ser 2, podrían ser 3. Pero estamos hablando de una media de 5 millones de habitantes, es lo que se estima. Pero ya había una presión sobre los recursos. Aquí es muy claro, el cazador-recolector es alguien que consume muchos recursos, en el sentido de que
precisa muchísima tierra para poder, tiene una bajísima productividad principalmente con relación a la tierra. Es decir, precisa muchísimo espacio para cazar y recolectar alimentos en la medida suficiente como para subsistir. Si hay un crecimiento demográfico, o cambia la técnica o la población implosiona. Esto a su vez, muchos estudios, diría, ya hay un consenso acá entre los investigadores, fue un producto de un cambio ambiental. ¿Sí? Porque el ambiente, el tema es, el ambiente no es algo fijo. El ambiente vino cambiando desde hace miles de años. A ver, voy a tratar de proyectar esto para tener una idea. A ver, compartir. Nada más que para ilustrar. A ver si encontramos el dato. Se ve bien, Eduardo. Se ve bien, ¿no? A ver, tengo muchos datos, preparé muchas cosas acá, en realidad voy a usar muy poco, pero a ver si encuentro... Cuando uno arma muchos slides, el problema que tiene a veces es que no encuentra lo que estaba buscando. A ver, un segundito. Esta es un color verde. Si no me, no. Aquí. Sí, aquí. Esto aquí. A ver si lo... Yo tengo ahí. Esto es más o menos una idea del clima en el planeta desde hace 500 millones de años. Son estimaciones. Todo esto obviamente está siempre sujeto a revisiones, a controversias, etc. Pero bueno, hay cierto consenso. Hoy se han sofisticado muchísimo las técnicas para medir la temperatura del planeta, la temperatura de diferentes regiones en épocas bastante remotas. Es decir, se estudian los glaciales, se estudian la cima de las grandes montañas, donde hay hielos eternos, donde registran, digamos, polvo y cosas por el estilo, el tema de los árboles, en fin, hay una serie de técnicas para medir, para tener por lo menos una estimación de cuál era la temperatura media del planeta. La temperatura media del planeta era mucho mayor hace varios millones de años. Digamos, desde cuando interesa, que cuando tenemos el Sapiens, que serían los últimos millones de años, del Pleistoceno aproximadamente, teníamos una temperatura que era bastante más baja que la actual. Hay una caída grande de la temperatura unos 20.000 años atrás, es decir, la última glaciación fue un periodo muy frío, y digamos hace unos 12.000 años, casualmente, cuando empieza a aparecer la agricultura, hay un calentamiento global, es decir, hay un aumento medio de la temperatura del planeta. Eso habría dado un crecimiento demográfico, facilitado, digamos, el crecimiento demográfico. No nos olvidemos que el Sapiens, todos nosotros somos animales, sé que hay gente que se ofende con esto, pero somos todos monos tropicales, ¿no? Todos venimos de, aparentemente, esta zona de Etiopía, Kenia, por ahí, que es una zona tropical. Obviamente el clima no necesariamente era el mismo hoy que hace 1.000.000 de años, pero venimos aproximadamente de ahí. Y si pudimos habitar otros espacios es porque nos inventamos un trópico con ropa, básicamente es eso. La ropa es reproducir el trópico en otros ambientes, ¿no? Ese es el sentido de la ropa. Después le podemos dar un sentido religioso, cultural o lo que querramos, pero el sentido de la ropa en buena medida es ese. Hay un calentamiento hace unos 12.000 años atrás, después hay un leve enfriamiento y después hay una temperatura relativamente estable con fluctuaciones desde hace unos 9.000, 10.000 años para aquí. Ahora, de esas fluctuaciones se podría hablar muchísimo porque hay muchas mini eras de hielo, muchos leves calentamientos, etcétera, pero digamos, eso habría generado un crecimiento demográfico y sería el puntapié a partir del cual nace primero la agricultura. Después, con una serie también de transformaciones generalmente mediadas por lo ambiental, comienzan a aparecer los primeros estados, comienzan a aparecer las primeras civilizaciones, llamémoslas así, las primeras sociedades complejas. Cuando hablo aquí de sociedades complejas, me estoy refiriendo a sociedades donde la gente, digamos, convivimos con miles, hoy millones o cientos de millones de desconocidos, que es digamos, es un ecosistema completamente nuevo en general para el ser humano, y ha sido muy difícil adaptarse a ese tipo de vida. Eso estaría mediado por un cambio de tipo ambiental. Y en el medio hay un conjunto muy grande de cambios ambientales, o muy grande, no por el nivel de fluctuación, que no es lo que se ve acá precisamente, digamos, pero habría habido varios
periodos en donde la temperatura fluctuó mucho, con efectos enormes sobre la sociedad, la organización humana, las técnicas productivas, el tamaño demográfico, etc. Ahora voy a comentar muy brevemente eso porque es largo de explicar. El actual calentamiento global, lo cual no quiero con esto subestimarlo, si generalmente acá tenemos la temperatura media del planeta, que por lo menos desde los años 70 estaría aumentando, aparentemente de forma bastante persistente y peligrosamente, pero esa temperatura, si lo colocamos en perspectiva, estamos hablando de una leve inclinación de los últimos años, ¿no? Con esto no estoy queriendo subestimar, estoy queriendo colocar esto en perspectiva. Si el fenómeno, el cambio climático estuvo siempre, ahora estamos observando, a partir de radiaciones de carbono, etcétera, un aumento especialmente en las últimas décadas. Bueno, entonces el periodo que conocemos como Holoceno, que es el periodo, digamos, desde que ya toda la historia escrita está metida en este Holoceno, comienza hace unos 10.000 años con algunas fluctuaciones ambientales, y de esto no hay dudas. Acá, diría, hay una serie de debates vinculados con esto, que es cuándo aparece el llamado antropoceno. ¿No? Yo no soy un especialista en esto, son temas que uno estudia, pero digamos no son... ¿En qué momento, qué quiero decir con antropoceno? ¿En qué momento el ser humano es el gran agente transformador del ecosistema? Y especialmente del clima, porque como dije antes, ya en el Paleolítico hubo extinción de especies, hay deforestación bastante tempranamente, esto lo voy a mostrar ya con la agricultura, especialmente después de la Edad de Hierro, hay un proceso de deforestación muy grande en todo el planeta, por lo menos en Eurasia, en África, etc. ¿En qué momento comienza el antropoceno? Esto es un debate. Diría, hay consenso de que por lo menos de 1850 para acá hay, digamos, transformaciones, digamos, del propio clima provocadas por el hombre. De esto hay consenso. Hay gente que remonta esto, y estoy hablando de investigadores importantes, que lo remonta mucho más atrás. Lo remonta al origen, por lo menos, de la agricultura. Entonces, digamos, me parece que es bueno colocar esto en perspectiva. Es decir, el antropoceno está, pero incluso hay discusiones de cuándo específicamente comienza, ¿no? Acá tengo un gráfico un poco más claro, ya con alguna distinción de Pleistoceno, Holoceno, Antropoceno, que sería este aumento abrupto, digámoslo así, de la temperatura. Estamos hablando de 1 grado aproximadamente, grado y medio, en las últimas décadas. Sobre estos debates que mencioné de Boserup y Malthus, no Malthus, digamos, los enfoques de tipo malthusianos y Boserup, diría, hay por lo menos un consenso. Hay un consenso entre arqueólogos, historiadores, por lo menos toda la gente que trabaja en estos temas de historia ambiental, historiadores, arqueólogos, economistas, que en principio analizan esto partiendo de un enfoque basado en el excedente. Yo como economista me formé, digamos, en un enfoque de tipo digamos, que tiene en cuenta el concepto de excedente. No sé cuánta gente aquí más o menos está familiarizado con la idea, pero el excedente sería lo que sobra una vez que digamos, uno produce algo, tiene algo reproduce, una parte de lo producido es para reproducir, digamos, por ejemplo, reproducir al trabajador, reproducir a los trabajadores, reproducir las máquinas, etc. Y hay una parte que se dispone para nuevas inversiones, para otras cosas. Es decir, casi todos los enfoques, digamos, que trabajan estos temas parten de una teoría del excedente. Diría, son enfoques, llamémoslos así, materialistas, sea, digamos, más boserupiano en el sentido de una dinámica, o más así estático en el sentido de los malthusianos, digamos, pero todos parten de una teoría del excedente. Esto lo digo porque, y bien habría que hablarlo al final, me parece que es importante marcarlo, porque, digamos, los debates que estamos observando en Argentina, y esto realmente yo estoy asombrado, principalmente con gente de la ecología, pero incluso gente que no necesariamente defiende posiciones ambientales, pero sí que habla de distribución del ingreso, por ejemplo, de esta idea de que podríamos dejar de crecer y alcanzaría con distribuir, este tipo de ideas, es de gente que por lo visto no está familiarizada con la teoría, un enfoque del excedente.
Cuando digo, bueno, yo me formé en el excedente, me formé con gente rafiana, marxista, digámoslo así, que parte de este análisis, que, digamos, supone que hay un excedente, y el excedente es esencial para que existan sociedades complejas, para que existan sociedades donde haya Estado, división del trabajo, estratificaciones, para que haya, digamos, alguien que sea juez, soldado, policía, científico, maestro. Es decir, si la productividad, si el nivel de excedente, por ejemplo, generado en la agricultura, fuera muy bajo o inexistente, todos tendríamos que dedicarnos a la agricultura. Esto me parece que tendría que estar claro, digamos, pero me parece que estamos discutiendo con gente que esto no lo tiene claro. Es decir, hay gente que incluso cuestiona la idea de que hay que aumentar la productividad, ¿no? Tal vez estoy bajando mucho el nivel ahora, comencé hablando, digamos, de Jared Diamond, de enfoques de largo plazo, y ahora estoy hablando de gente que no tiene ni siquiera presente el concepto de excedente. Pero digamos, tratando de sintetizar estas dos corrientes de pensamiento, diría, todos parten de la idea de que hay un excedente y que depende del excedente, depende de la productividad en las actividades básicas, en las actividades que entran en la reproducción de la vida material de las personas y de las sociedades, la posibilidad de la diferenciación social, la posibilidad de la vida urbana, la posibilidad de todo aquello que no es estrictamente agricultura. La civilización, digámoslo así, es un producto del excedente. Requiere excedente cualquier forma de vida, digamos, llamada civilizada. Esta convivencia con extraños, lo que dije antes, es imposible. Tal vez el hecho de que justamente no nos conocemos y la división del trabajo ha llegado a nuestras sociedades a niveles muy, muy altos, puede haber gente que se dedica a algunas tareas sin tener la menor idea de que hace falta que otro haga otras cosas para poder que él pueda hacer lo que hace. Quiero decir, la impresión que tengo es que hay mucha gente que, por ejemplo, milita este tipo de causas ecológicas, etcétera, consume un celular, algo tan simple como esto estoy diciendo, y no se imagina que para consumir un celular alguien tiene que hacer minería, alguien tiene que dedicarse al transporte, alguien tiene que producir plástico, alguien, no sé. La impresión es que la división del trabajo llegó a un nivel tal extremo que podemos hacer abstracción de ella, ¿no? Es poco esta idea, y la división del trabajo tiene por base el excedente. Dejo de proyectar aquí porque vuelvo a ver cómo hago. Un segundito. A ver. Ahí, vuelvo. Después vuelvo a proyectar, ¿no? Entonces, ahora, una de las cosas que quiero remarcar antes de entrar en temas más actuales es el tema, si uno mira la historia, hubo varios periodos en donde esa relación entre, digamos, el ser humano y el ambiente fue, ¿cómo llamarla? En donde hubo, digamos, desajustes, llamémoslo así, entre condiciones ambientales y prácticas humanas. Esto, como dije, estuvo siempre. Otro de los debates que hay sobre esto es la idea de que, digamos, si el deterioro ambiental es necesariamente un proceso gradual, es decir, por ejemplo, de prácticas agrícolas inconsistentes que se van repitiendo a lo largo de décadas hasta que explota todo, hasta que deja de funcionar, o si buena parte de estos colapsos que están registrados en la historia, colapsos ambientales, fueron más el fruto de shocks, ¿no? Digamos, de shocks entre comillas exógenos, es decir, fenómenos que no dependieron de la acción humana, como por ejemplo una explosión volcánica. Hay varios estudios, básicamente aquí me estoy refiriendo a algo que estamos viviendo todos, que es este coronavirus. Epidemias en la historia humana hubo muchas, diría, hay varios ciclos epidémicos monstruosos, y en realidad lo que estamos viviendo es nada comparado con lo que se ha vivido en otras etapas históricas, pero por ejemplo, así, simplemente para identificarlas claramente, los procesos epidémicos que ya están muy marcados en la literatura, la llamada epidemia antonina, la epidemia de Justiniano en el siglo VI, la peste negra y los procesos epidémicos que hubo en el siglo XVI, y bueno, y las epidemias que devastaron a las poblaciones de América en el siglo XVI, casi todas aparentemente tuvieron como base algún tipo de trastocamiento ambiental, algún tipo de trastocamiento de los ecosistemas. El caso de la Justiniana
todo indica, aunque parezca sorprendente, que hubo algún episodio volcánico en el año 535, ese episodio volcánico, es decir, una explosión volcánica. Esto está registrado, como dije antes, en los glaciales, en las montañas, los árboles, fondo de los lagos, etc. Tapó el cielo durante unos meses, aparentemente nevó en el sur de China, zonas tropicales o subtropicales de China, nevó en verano, tapó el cielo durante algunos meses, enfrió una parte grande del planeta. En la medida que enfría el planeta hay más hielo, hay más seca, hay cosechas que fracasan, hay hambre, hay crisis de refugiados, y poblaciones que se desplazan, que invaden, que atacan. Esto, digamos, hay muchos episodios en la historia que tienen esta característica. Animales que entran en crisis. Todo indica que la peste nace en África, en la zona de Etiopía. Hay, digamos, era una variante de la peste negra, ratas, con las pulgas. De algún momento eso llega al ser humano. Desde Etiopía sube por la península arábiga, entra al Mediterráneo, devasta el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla esencialmente en ese momento, y después por la vía, lo que se conoce como Ruta de la Seda, etcétera, devasta China, India, etcétera. Son efectos devastadores. Y casi todos los grandes episodios epidémicos tuvieron un poco esta característica. ¿Y esto qué fue? Son trastocamientos ecológicos y cambios de temperatura. Es decir, esto durante unos meses cambia la temperatura, eso tiene efectos sobre las cosechas, sobre la vida humana, y aparentemente, digamos, porque el pasaje de virus o de bacterias o lo que sea, el agente patógeno que fuere, aparentemente tendría relación con estos trastocamientos ecológicos. No sé si el coronavirus responde a lo mismo, todavía no sabemos exactamente. Tuvimos esta primera versión era el vampiro, no, el murciélago, este tipo de cosas, pero en realidad aparentemente todavía no se sabe bien cuál es el origen. Pero puede tener como origen los cambios climáticos, alteraciones de ecosistemas, etcétera, que estamos observando en los últimos años. Pero, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que en principio podemos registrar varios episodios en la historia, catástrofes en algunos casos en la historia, que tuvieron relación con temas ambientales. Antes de la Revolución Industrial, antes del capitalismo, es decir, estamos hablando de fenómenos de hace 1500 años atrás, en este caso. Podemos mencionar otros también. Ahora, voy a la Revolución Industrial, que me parece que es un tema importante para entender, porque estamos hablando del antropoceno, estamos hablando de desarrollo económico. Una breve comentario sobre esto voy a proyectar nuevamente. Antes de la Revolución Industrial, antes de 1820, las economías no crecían en términos per cápita. No hay evidencias claras de que las economías crecieran antes del siglo XX, que los niveles de vida mejoraran antes de 1820, que, digamos, algún indicador. Claramente había sociedades más complejas, sociedades con escritura, sociedades con filósofos, sociedades con comercio internacional, es decir, un conjunto muy grande de cosas, pero digamos, las condiciones de vida media de la población humana hasta 1820 no está muy claro que fueran mejores que las del Paleolítico. Si uno mira la estatura, por ejemplo, estudios de estatura de población de Inglaterra en 1800 comparado con gente del Paleolítico, hay más índices de desnutrición o nutrición muy mala, una nutrición basada apenas, por ejemplo, en pan o en harina, o lo mismo en China. Es decir, bueno, lo podemos ver, tengo un dato acá de esto es lo que comían los chinos en 1950. Podemos ver, a ver si esto acá está tapando. Ah, no, esto no es esto. Bueno, es un paréntesis lo que estoy comentando ahí. No, espera ahí. ¿Dónde está? Bueno, créanmelo, acá. Esto es lo que consumían los chinos, consumían aproximadamente 1500 calorías por día, es decir, al borde del hambre. Está bien, en 1960 venían del gran salto hacia adelante,
hoy están consumiendo más de 3.000 calorías, y el grueso era cereales y granos. Y después papa, cereales, granos, digamos, la carne, todo este tipo de cosas se incorporaron muy recientemente. Entonces, hasta 1820 no hay evidencias claras de que la población humana, voy a colocar esta acá, que la población humana mejorara las condiciones de vida, que hubiera crecimiento del PBI per cápita, o digamos, condiciones de vida medias muy superiores al paleolítico incluso. La base energética de la sociedad hasta ese momento, acá tenemos los datos de Inglaterra, que son, me parece, bastante paradigmáticos. Digamos, por ejemplo, la base energética antes de la Revolución Industrial el grueso era, esto es el gráfico, y acá lo tenemos esto es una estimación, obviamente, lo tenemos por los números. El músculo humano aportaba aproximadamente un 23% de la energía, el músculo animal un tercio aproximadamente, la leña un tercio, después había alguna energía basada en el viento, barcos a vela o molinos de agua también, y bueno, barcos empujados por el agua, y ya en el caso de Inglaterra había un elemento, y este es muy importante tener en cuenta aquí, que ya en ese momento, en el 1500, segunda mitad del siglo XVI, en Inglaterra ya estaba presente el carbón. ¿Qué estaba pasando en Europa en ese momento? Es muy largo de explicar, pero lo que podríamos decir es que Europa, y diría Eurasia toda, ya estaba frente a un problema de restricción ambiental. Es decir, cualquier expansión que verificara la sociedad europea a partir del siglo, digamos, XVII, XVIII, el problema que tenía básicamente aumentar la producción requería algún insumo que demandaba básicamente tierra. Si no aumentaba la productividad de la agricultura, era difícil utilizar ese insumo. Básicamente, si se quería producir más barcos, había que comprar más madera. Y si había que comprar más madera, había que tener más bosques. Y más bosques era o menos agricultura o menos animales, digamos, menos carne o menos trigo, o por algún lado había que cerrar. E Inglaterra, que es el caso que interesa acá, en el siglo XVIII ya aproximadamente los bosques eran menos del 5% del territorio, aproximadamente 5% del territorio. Todo aumento de la producción llevaba a aumento de los precios de los alimentos, había algún tipo de inflación de alimentos y más de tipo de demanda, en el sentido de que, digamos, para producir una cantidad adicional de alimentos había que utilizar tierras peores, y eso llevaba a algún tipo de caída de digamos, lo que se llama la teoría de Ricardo, la teoría de la renta de la tierra, caída de la rentabilidad y alguna dificultad, digamos, por el lado de la oferta, digamos así, para el crecimiento. Bueno, ¿qué es lo que apareció ahí? No digo que siempre aparece un milagro, lo que aparece ahí es la minería del carbón. Es decir, en Inglaterra era muy abundante el carbón, comienza a incorporar carbón, y si yo les mostré los datos ahí de segunda mitad del siglo XVI, miremos lo que tenemos a mitad del siglo XIX. La fuerza humana ya había pasado del 22% a menos del 4% de toda la energía consumida. Los animales pasan de un tercio a menos del 3%. La leña prácticamente desaparece como fuente de energía. Es decir, nadie prendía fuego, nadie hacía una fundición con leña, podía utilizarse la leña para alguna cosa u otra, y paulatinamente fue sustituida en casi todo. Es decir, desaparece la leña como fuente de energía, aumenta un poco el viento, aumenta el agua, pero básicamente, cambiarlo acá, lo que cambia es que el carbón pasa del 10% a más del 90% como fuente de energía. Algunas de estas estimativas muestran lo siguiente: si en el siglo XIX se construyeron aproximadamente 1 millón de kilómetros de líneas férreas, ¿no? De ferrocarriles, 1 millón de kilómetros en todo el planeta. Si las fundiciones se hubieran tenido que prender con leña o con carbón, digamos, vegetal, habría sido necesario cortar todos los árboles del mundo. Es
Si no habría sido posible. ¿Por qué fue posible? Porque se introdujo básicamente el carbón, que es un producto, bueno, de la minería en este caso. A ver si les muestro a ustedes este dato. Bueno, acá para que una idea de... No digo que esto haya explicado por sí solo el crecimiento y no haya sido también la consecuencia de muchas otras cosas, el crecimiento de la demanda, producto de básicamente la actividad militar, una serie de cosas, ¿no? Pero acá la idea de que las economías no crecían hasta el siglo XVIII, prácticamente. Acá el crecimiento per cápita. Estoy corriendo para que no me... No sé, yo estoy más acostumbrado al Meet que al Zoom. Como que tengo que andar corriendo ahí. Bueno, bueno, la aceleración de los crecimientos. Acá, por ejemplo, para que vean que no les estoy metiendo el perro. Acá tenemos los salarios de Inglaterra. Desde salario, bueno, toman, ¿cómo miden esto? Bueno, toman alguna profesión, pues, artesano o algún campesino remunerado o algo. Es decir, cómo se hacen estas estadísticas es toda otra discusión. Salarios en Inglaterra del 1255 hasta mitad del siglo XVIII. Lo que vemos es que el salario sube en el siglo XIV. ¿Sube por qué? Sube porque hay una gran mortandad a causa de la peste negra, donde desaparece aproximadamente un tercio de la población, es decir, hay una caída de la población y hay una mejora del poder negociador de los trabajadores, digamos así, de los campesinos incluso. Digamos, aunque no fuera un salario remunerado, también podía ser la parte, digamos, de la producción agrícola que se queda cada uno, y desde el siglo XV en adelante hay una caída continua del salario, por lo menos hasta inicios del siglo XVIII. El salario, cuando estaba casi arrancando la revolución industrial, todavía estaba por abajo de lo que era en el siglo XVI. Esta es la esperanza de vida en Inglaterra de 1540 a 1860. En 1860 la esperanza de vida en Inglaterra estaba mejorando, pero todavía rondaba los 40 años y estaba más o menos, estaba por abajo incluso de algún nivel del siglo XVI. Esto es la revolución industrial. Ahora, junto a eso se produce otro fenómeno muy importante, que me parece esencial a la hora de pensar en los temas ambientales vinculados con esto. A ver si encontramos tantas cosas acá que es el crecimiento demográfico. Es decir, hasta 1800 aproximadamente, la población humana era menos de 1.000 millones de personas. Lo que tenemos acá, no sé si da para ver. Hoy tenemos casi 8.000 millones de personas. Y con la revolución industrial esto explota. Asociado a muchas cosas, asociado a la alimentación, asociado a las vacunas, a la revolución científica también, etc. Digamos, la población se multiplica por 8. Ahora, ¿cómo es que se pudo alimentar tanta gente con las técnicas agrícolas de 1800? Bueno, al principio ayudó el comercio internacional. Creo que la historia argentina en buena medida se tiene que interpretar desde ahí. Es el momento que Inglaterra tiene una explosión demográfica y un proceso de urbanización. En 1850 la población de Inglaterra pasa al 50% del total, aproximadamente en 1850. Y ahí se necesitaban alimentos que vengan de donde fuere. Pero igual la población siguió creciendo y básicamente lo que explica, digamos, este salto muy grande de la población y que ello ha sido sustentable es este otro gráfico que tenemos acá. Estos son datos de Inglaterra, el rendimiento en trigo, cebada, centeno, son apenas ejemplos, pero digamos, creo que ejemplos representativos son cereales, que es la base de la alimentación humana, por lo menos de la revolución agrícola. A inicios del siglo XX, por una serie de transformaciones, diría la más importante es la sintetización del amonio, del amoníaco, la introducción de nitrógeno
químico, ¿no? De la industria química en la agricultura, aquí tenemos el rendimiento de la agricultura. La agricultura pasa de 2 toneladas por hectárea a más de 8 en 2014, por lo menos de trigo. ¿Y esto fue qué? Y esto fue, acá tenemos las estimativas que tenemos de la población, de qué porcentaje de la población humana hoy se alimenta en base a lo que, bueno, al método de Haber y Bosch, que es la sintetización. Esto es nada más que la porción de la población humana que se supone que se alimenta en base a técnicas de Bosch y de Haber, que son lo que dije antes, la sintetización del amoníaco. Aproximadamente un 50% de la población humana se alimenta de una agricultura que produce en base a fertilizantes. Ahí estamos hablando de fertilizantes. Lo interesante aquí es que el desarrollo de estos fertilizantes fue un spin-off, digamos, una consecuencia de investigaciones que había en la industria militar. Si el objetivo era producir explosivos, ¿no? El otro día la explosión esta que hubo en el Líbano fue de qué, fue una bomba, no, eran fertilizantes. Cualquier serie que ven, digamos, de un terrorista así que quiere armar una bomba, va y busca gente que produce con fertilizantes. Lo pueden ver en la serie esta, Califato, por ejemplo. Claro, aparece el nitrato de amonio y el nitrato de sodio. Exactamente, nitrato de amonio, es decir, se desarrolla una técnica para en forma muy barata obtener el nitrato básicamente para poder ponerle, yo no conozco todo el detalle químico, ¿no? Esto habría que hablarlo, pero para ponerle nitrógeno a la tierra. Correcto. Hasta ese momento se obtenía el nitrógeno ya a través del comercio internacional y ya con, digamos, una agricultura mucho más avanzada a final del siglo XIX, era el nitrógeno natural, que por ejemplo el guano, la guerra esta que hubo en Chile, entre Chile, correcto, Bolivia y Perú, era por el guano, el salitre, etc. Eso era utilizado como fertilizante, claro, en la industria, en la agricultura europea, principalmente alemana. Los alemanes fueron los inicios, perdón, Eduardo, los inicios de la minería en Chile. Exactamente. Siglo XIX. Exactamente. Finales del siglo XIX. Pero después se desarrollan estas técnicas sintéticas. Y ahí viene una revolución. Ya había habido algunas transformaciones, pero viene una enorme revolución en la agricultura, principalmente europea. Diría, los que lideran esto van a ser los alemanes, que es la introducción de química a la agricultura. También está el tractor, pero aquí estamos hablando de cosas que dependen de combustibles fósiles, ¿no? Primero del carbón y después del petróleo. Es decir, entra el tractor, entra la cosechadora, entran los fertilizantes, entran los fungicidas, entran los herbicidas, es decir, un conjunto de los químicos que se introducen en la agricultura. Yo escucho gente en la Argentina decir que no tiene que haber agroquímicos, los fertilizantes, que el glifosato, que, bueno, no sé, es decir, creo, hasta donde puedo ver los números que conozco de agricultura, esto que estamos viendo acá es apenas dependiendo de un componente, que es fertilizantes, un componente. Estamos hablando de casi la mitad de la población humana que se alimenta en base a, digamos, que depende de que hayan estos fertilizantes de la industria química. Si sacáramos todo lo otro, no sé qué comería la población humana hoy. Estamos hablando de 8.000 millones de personas. Seguramente, tampoco con esto estoy queriendo decir que este tipo de, todos los estudios lo indican, la incorporación de estos fertilizantes, herbicidas, etc., tienen consecuencias ambientales, esto no se puede negar. Pero sacarlos equivaldría a hoy, lo cual no quiere decir que no puedan desarrollarse otros químicos u otros componentes que sean más benévolos con el ambiente, que contaminen menos los ríos, que conserven todo esto que se viene diciendo. Yo no soy un especialista en agricultura, de la agroecología, todo este tipo de cosas, no sé, pero digamos hasta hoy, desde inicio del siglo XX hasta hoy, el crecimiento demográfico fue sustentable sustentable en términos de poder alimentar a toda esta población en la medida en que se introdujeron todos estos elementos en la agricultura. Sin esto no veo cómo podría sustentarse. Digamos, hay una base material atrás de todo esto. Además, se ha ido complejizando. De esto mostré los datos de China. Acá tienen los datos de carne. Digamos, antes se comía básicamente trigo, se comía
En Europa era trigo y en el Asia oriental era arroz. Grueso lo que comía y la papa, la introducción de la papa americana a partir del siglo XVI, especialmente en el siglo XVII, permite un salto demográfico enorme en China, permite un salto demográfico enorme en Europa también, en Irlanda. En Irlanda después estuvo el tema de la catástrofe que hubo después, ¿no? Porque dependían exclusivamente de la papa, llegó un virus, atacó la papa, no sé, un virus, una bacteria, no sé qué fue, mató 2 millones de personas. Pero digamos, quiero decir, el crecimiento económico europeo, poblacional especialmente, a partir del siglo XVII, europeo y asiático, estuvo muy vinculado a la introducción de un elemento que fue la papa. Entonces, en principio acá tenemos una agricultura que es sumamente dependiente, no digo que no tenga problemas esto, pero que es sumamente dependiente de químicos y de la maquinización, de la industrialización de la agricultura. Esto es la introducción de la industria química y de la industria, digamos, de metalmecánica, digamos, llamémoslo así, de tractores, etcétera, en la agricultura. Sin eso no veo cómo podríamos comer en el mundo. Entonces acá, no sé, yo lo que veo es un conjunto de gente que me parece desconocer datos que son básicos, cual no quiere decir que no tengamos que preocuparnos, pero parecen desconocer datos básicos de cómo comemos, es decir, digamos, de dónde viene la posibilidad para comer, ¿no? Tengo un amigo, Matías Bernengo, dice que él conoce tiene un amigo, él cuenta siempre que el amigo le dijo un día, bueno, mirá, este planeta tendríamos que ser 2.000 millones de personas, no podemos ser 8.000. Bueno, ¿pero qué tenés? ¿Una lista? ¿Tenés armaste un Excel con los que tienen que quedar o los que no tienen que quedar? Es decir, acá, en la medida en que somos 8.000 personas, hay que encontrar desarrollo técnico, científico, etcétera, que permita sustentar toda esta gente, digamos, y sustentarla, es decir, que podamos vivir todos. La idea de que, bueno, esto contamina, esto otro contamina, bueno, pero si lo sacás, desaparecemos nosotros. Entonces, esto con relación al tema agricultura, ¿no? Bien. Bueno, algunos datos. Voy a ir mostrando algunos datos. A ver, un segundito. Voy a dejar de proyectar acá un segundo. Aquí. Unos datos. Bueno, voy a mostrar algunos datos tanto de población, pobreza y distribución del ingreso, y después voy a hablar de algunos temas, digamos, de la macroeconomía argentina. Pero quiero mostrarle algunos datos. No sé cuánto tiempo ya estamos hablando. Está un poco... Sí. Estamos medio... ¿Se ha hecho largo? Sí, estamos... Ah, no, entonces, bueno, voy rapidito porque creí que yo pensé que estábamos con más tiempo, pero bueno, aquí datos básicos, por ejemplo, el tema de erosión. Ustedes pueden ver acá, digamos, una estimativa de los bosques en el año 1000 a.C. Más o menos en el año 1000 a.C. es cuando se estima que aparece el hierro, ¿no? La edad de hierro. Ahí comienza un proceso de deforestación, digamos, que continúa hasta hoy. Hoy, los datos que tenemos de deforestación neta es que hoy la deforestación se está invirtiendo. O sea, hoy se está forestando más de lo que se deforesta. El gran deforestador de los últimos años es Brasil. China es el gran forestador. China está, digamos, está llenando de árboles el Himalaya. No sé con qué impacto, porque obviamente tiene impactos positivos, algunos negativos también, pero todo indica que predominan los positivos. Esto es la deforestación bruta, esto otro es la neta, ¿no? Es decir, cuántos árboles se cortan versus cuántos árboles se plantan. También hay varios datos que podemos mostrar de la agricultura. Hay una tendencia persistente en la agricultura de los últimos años, creo que el pico se espera que se alcance en los próximos 10 años, por el cual se precisa cada vez menos tierra para producir los alimentos que comemos, pese a que la población todavía crece. La medida que continúa aumentando la productividad, vamos a precisar cada vez menos tierra para alimentar a la población. En China ya hay
grandes edificios que en cada piso están produciendo alimentos. Digamos, no digo que todo el mundo va hacia eso, pero acá es algo básico, me parece que también es algo, ya lo dije, pero lo repito. Si no aumenta la productividad en la agricultura, si volvemos a esta idea de las huertas comunitarias, ese tipo de cosas, y no tenemos una preocupación esencial por la productividad, la cantidad de tierra que hay que usar para producir necesariamente aumenta, es decir, vamos a precisar más recursos para producir lo mismo. Una caída de la productividad implica más tierra para producir lo mismo, más tierra, más deforestación, más tierra es más erosión, más tierra utilizada para la agricultura. Es menos Interesante, bosques. Eduardo, un comentario, esa vinculación entre desarrollo y forestación se da de narices con los pregoneros de que el desarrollo, entre los males que ocasionaría es la deforestación, por ejemplo, ¿no? Claro, es decir, efectivamente, y lo que vemos, el dato acá me parece bastante elocuente, donde estamos viendo más deforestación es en el África y en América Latina. Digamos, los que más están creciendo, que son los asiáticos, están forestando. Bueno, Indonesia es de los más pobres, pero China, India, Vietnam, son economías que están creciendo, digamos, en los últimos años. La India en el orden del 7%, Vietnam en el orden del 7-8%, China 6% en los últimos, pero viene de un promedio de 9 puntos por año de crecimiento, y hoy están revirtiendo el tema de deforestación. En cambio, América Latina, más estancado que tenemos, es lo que están destruyendo. Es decir, aquí me parece muy claro que su desarrollo en América Latina, o en cualquier lugar, digamos, su desarrollo es más deterioro ambiental. La gente algo tiene que comer. Entonces, si no aumenta la productividad, la economía no crece, no se generan empleos, bueno, ¿quién se va a preocupar por un río? Pero lo tenemos en la pandemia. ¿Cuál es la excusa para no quedarse en casa? Y no, porque no tengo trabajo, me cayeron las ventas, digamos, un tema económico. Todo está relacionado con los excedentes que mencionabas hace un rato. Con el excedente. Si no tenemos excedentes, o sea, el mayor peligro de cometer un daño ambiental es no tener excedentes, no tener recursos. No tener recursos, no tener tecnologías, no poder desarrollar nuevas tecnologías. Efectivamente, los que más van a sufrir los cambios ambientales o los desafíos ambientales, o van a tener menos capacidades para adaptarse, etcétera, el aumento del nivel de las aguas, el calentamiento, la desertificación, en fin, todos estos anuncios catastróficos que hay, son los más pobres y son los países más pobres. A mí no me cabe ninguna duda de que, digamos, incluso los que estamos, cualquier dato de deforestación, de emisiones de carbono, lo tengo por acá también. Lo podemos, miren acá, las emisiones de carbono hasta el 2000, teníamos el crecimiento del PIB per cápita, el consumo en base a carbono, ahí. La producción, esto es 2019. 2019 el PIB per cápita siguió creciendo, con alguna caída obviamente en 2009, la recesión, bueno, ahora con el coronavirus, con la pandemia debe haber vuelto a caer. Pero el consumo, digamos, per cápita, no el total sigue creciendo, pero el per cápita de consumo digamos, basado en emisiones de carbono, viene cayendo, la producción per cápita también. Acá tenemos datos de Estados Unidos, que no es el país que está mejor en todo esto, pero en Estados Unidos hay una caída absoluta del uso del carbón, que era mucho más contaminante, hay un aumento del gas, hay un aumento de los renovables. A ver, tenemos más datos de esto acá. Bueno, también el tema de, después se los puedo pasar, datos de tipo de consumo. Es muy claro que hay una caída en el consumo de todo lo que es más contaminante. En el caso de la tierra, acá no les puedo mostrar todo, pero también la propia agricultura, el área sembrada acá creció un 8% desde 1962 y la producción un 300%. Es decir, y ya todo indica que cada vez vamos a usar menos tierra para producir. Entonces, lo cual no es tirar buenas noticias. Obviamente hay desafíos ambientales, hay problemas, pero, digamos, no es
digamos, lo que se plantea, y justamente no es el camino que se plantea, el camino de no crecer, de no producir esto, no producir aquello. En la Argentina estamos hablando de la minería, estamos hablando del fracking, estamos hablando de la exportación de chanchos a China, estamos hablando de, no sé, qué otra actividad se oponen a la energía nuclear. Nuclear, la más limpia, ¿sí? Todo, todo. Y en un país con los problemas económicos que tiene la Argentina, con la necesidad de divisas que tiene la Argentina. ¿Y cuál Pero sería digamos, la Argentina necesita recursos, hoy necesita recursos para pagar un IFE para que nos quedemos en casa y dejémonos de embromar con que las escuelas no contaminan y todas esas pavadas, no contagian? Claro, no contagian, cosas que, ¿cómo no? Si, llevo a mi hijo a la escuela, no, el tema es que necesito dejarlo porque tengo que trabajar. Bueno, si que el Estado te dé un subsidio, no, porque tenemos problemas macroeconómicos, porque si emitís se van al dólar, porque no sé qué. Bueno, es porque es un problema de excedente entonces. ¿Y cuál sería el destino, Eduardo? Sí. ¿Cuál sería el destino en función de todo lo que nos has contado si nosotros siguiéramos este discurso de prohibir y prohibir y prohibir y prohibir en aras de cuidar el medio ambiente? Entonces, como tengo que cuidar el medio ambiente, prohíbo, no hago nada. ¿Cuál sería el destino, por ejemplo, de la población? Tenemos varios problemas. El destino es el subdesarrollo, es un país que lo que dijeron en tema de Chubut, ¿no? Que el empleo público, por ejemplo, ¿no? Bueno, si no hay otras actividades, sí, quedan estas actividades de subsistencia, digámoslo así, que son empleo público y demás, pero, digamos, país que si no podemos crecer, porque primero necesitamos dólares para crecer, y los dólares, para tener dólares necesitamos exportar. Necesitamos exportar. Argentina necesita o exportar o sustituir importaciones. Es decir, por ejemplo, el fracking, ¿no? El tema de vaca muerta. Bueno, Argentina tenía un déficit en tema de energía. Argentina con vaca muerta puede suplir ese déficit y hace una sustitución de importaciones y hasta le podría dar para exportar. Entiendo que le da para exportar. No soy un especialista en vaca muerta, ni mucho menos. Minería, Argentina, los que están planteando estas cosas, por eso digo que plantean cosas totalmente desconectadas, ¿no? Es decir, se oponen a la producción pero no al consumo. Todos los que dicen estas cosas tienen celular, tienen TV, tienen, no sé cómo se llama, TV Smart, tienen, en fin, usan todas las tecnologías, esto que estamos usando, para comunicarnos de esta manera. Dicen no a la minería en la Argentina, pero ellos quieren seguir consumiendo, entonces quiere decir que vamos a tener que importar todo lo que es el equivalente a la minería. Si Argentina va a tener que destinar una cantidad enorme de dólares para importar insumos mineros y no los puede producir. ¿Y de dónde salen los dólares para pagar todo eso? No quieren exportar chanchos a China. Y bueno, ¿de dónde van a salir los dólares para pagar todo lo que necesitamos pagar? No. Y obviamente la gente no se contenta, digamos, con vivir en la última miseria. Digamos, tiende a destruir. Es decir, el nivel de destrucción, creo que hay muchos datos muy claros, el nivel de destrucción que tenemos en países de América Latina, del África, etcétera, es muchísimo mayor que en Europa, que los países desarrollados. Lo que es peor, el crecimiento demográfico acá es mayor. La Argentina es un país que está ya entrando en transición demográfica, pero países, una Noruega puede no crecer. Un país que tiene $50.000 per cápita y la población no crece. Japón, por ejemplo, no sé, $40.000 per cápita, la población cae 0,5% todos los años. ¿Puede dejar de crecer? Sí, hace varios años crece muy poco. Si Japón crece al 0,5% por año, como cae 0,5% por año de población, el PIB per cápita sigue creciendo. Bueno, Japón puede dejar de crecer. Un país que todavía tiene crecimiento demográfico positivo y que tiene un PIB per cápita con suerte, digamos, recuperándonos de 18, $20.000 per cápita, no podemos dejar de crecer. La idea de que se puede... después hay una serie de mitos que creo que acompañan todas estas narrativas, la idea de que la pobreza en el mundo aumenta. No, la pobreza en el mundo, acá tenemos datos de pobreza, acá tenemos los datos de pobreza, viene cayendo en todo el mundo. Si era el 90% en 1820 aproximadamente, hoy está en el orden, digamos, hay que ver cómo clasificamos pobreza, pero digamos, en una clasificación de pobreza estamos en el 10% de la población hoy pobre o muy pobre, ¿no? Después les puedo mostrar qué porcentaje de la población vive con menos de $2 al día, menos de $30 al día. Todo viene mejorando en este sentido en los últimos 200 años. Países que mejoran más, países que mejoran menos. El caso de Argentina. Argentina dice, bueno,
la propuesta de no crecer en la Argentina, uno de los países que menos creció en el mundo en los últimos 40 años, 50, diría del 75 para acá, 45, es la Argentina. Es la Argentina. Y Latinoamérica en general. Entonces, digamos, en definitiva lo que nos están diciendo es que lo que hay que hacer es lo que ya se hizo, es que seguir en medio de este estancamiento. Digamos, no sé, la propuesta de decrecimiento. Bueno, no, o sea, esa receta la venimos viendo desde el Rodrigazo y la dictadura hasta hoy. Es un planteo completamente. Después hay otro planteo que, digamos, me parece asociado a esto. A ver, le iba a mostrarle acá dos datos más, y con esto voy cerrando el tema. Bueno, este es el tema esto es del pasado. Después, el gasto público que mencionaron, ¿no? El gasto público, digamos, hasta finales del siglo XIX, el 90% del gasto público en el mundo, por lo menos de los datos que tenemos más claros, que son los de Europa, 90% era gasto militar, era gasto en defensa. La aparición de un gasto público que está en el orden del 40-50% del PBI, acá tenemos caso de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, es por el aumento del excedente. El crecimiento del gasto público es por el aumento del excedente, y aquí tenemos los datos del gasto social. El gasto social crece dramáticamente en las últimas décadas, como porcentaje del PBI, obviamente en niveles absolutos, con el crecimiento del excedente. Es un producto de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, antes de todas estas transformaciones, el gasto público era apenas militar. No había gasto en educación, en salud, en seguridad social. Es decir, esto no existía. Esto no existía. Es decir, también el gasto público precisa como un todo de un cierto nivel de excedente. Y última cosa que quería comentarles, ese dato, acá unos datos, tema de la gente que dice, no, acá el problema de la Argentina es un problema distributivo. Que no conozco ningún país con nivel de PIB per cápita de Argentina que no tenga pobreza, que no tenga un porcentaje razonablemente alto de pobreza. No conozco. Y no me han dado, en estas discusiones que tuve en Twitter, que tuvimos con varios ahí, nadie me dio un solo ejemplo en sentido contrario. Los países que no tienen pobreza son países que están en el orden de 40 a 50 mil dólares per cápita por ahí. Ahora, los indicadores de vida, uno podría decir, bueno, mira, esto es un argumento que desarrollan Picot y Wilkinson. Picot, bueno, es la esposa y el esposo, ¿no? Es un matrimonio, digamos. En un libro se llama The Spirit Level. Después puedo pasar todas estas referencias. Acá hacen una relación entre la esperanza de vida y, la esperanza de vida y el PBI per cápita, ¿no? Bueno, obviamente hay una fuerte relación, es decir, a país más rico la esperanza de vida es mayor, pero llegado a un cierto punto de PBI per cápita, acá olvidémonos porque acá es más o menos la línea de frontera está en los 15.000, pero no son los 15.000 de hoy. El libro es reciente, pero digamos está hecho en base a otra base. A partir de los 20.000, 15.000, 20.000 de acá, que serían hoy unos 35.000, de los que publica el FMI o el Banco Mundial, etc., hay mucha dispersión. Entonces, ahí lo que uno puede ver efectivamente es que la desigualdad, acá toman un índice de desigualdad, la relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre, y la esperanza de vida, no, y aquí datos de un índice de problemas de salud, problemas sociales y de salud, podemos encontrarnos con un Estados Unidos que efectivamente tiene muchos problemas de salud y tiene uno de los, tal vez el mayor PIB per cápita del mundo de los países grandes, digámoslo así, saquémoslo Luxemburgo, saquemos Qatar, ese tipo de cosas. Es decir, Estados Unidos iría a contramano de esta idea de que el PBI garantiza, bueno, pero estamos hablando de países que ya superan un cierto nivel mínimo de PBI. Ninguno de los que está acá tiene menos de 35.000 dólares de PBI per cápita. Podemos encontrarnos con un Japón que, digamos, acá en términos de, es el país más igualitario del mundo, medido de esta manera, y es el que tiene menos, tiene menos problemas de salud y sociales, etc. O sea, acá la distribución del ingreso, pasado un cierto umbral, parece ser un factor determinante, pero pasado un cierto umbral, pasado los 30.000, 35.000 dólares per cápita,
Antes que eso, la correlación, digámoslo así, entre PIB per cápita y cualquier indicador, esperanza de vida, salud, educación, alfabetización, lo que quieran, es altísima. A partir de ahí podemos encontrarnos que, por ejemplo, España tiene mejores indicadores de salud mental, de repente de alfabetización, que Estados Unidos, sí, pero a partir del PIB per cápita de España, no antes. Entonces, yo no digo que el tema de distribución del ingreso no sea importante, pero es importante una vez que se alcanza un nivel mínimo de excedente, como dije antes, un nivel mínimo de excedente. Y otra cosa muy importante, me parece que la falta aquí de un materialismo mínimo para pensar estos problemas agrava digamos, los diagnósticos, los malos diagnósticos. El tema de la distribución del ingreso nunca fue fácil, ¿eh? La idea de que no alcanza con distribuir. No, distribuir ingreso, ponen un impuesto a las grandes fortunas y ni siquiera tienen el voto de los trotskistas. Un Carlos Tevez dice que es expropiatorio y se presenta a la justicia. Es decir, las grandes, digamos, distribución de la riqueza, por un lado, cuando hablamos de stocks, es revolución. En revolución. Y de grandes mejoras en la distribución del ingreso, acá hay un libro de Walter Scheid, del reciente, El Gran Nivelador, está traducido al español también. Segunda Guerra Mundial y revoluciones. Revolución Francesa, Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial. Es decir, la idea de que acá se puede mejorar muchísimo la distribución del ingreso con el nivel de conflictividad y polarización que existe en la Argentina es de una falta de realismo absoluta. Bueno, no sé, creo que ya hablamos bastante. Me decía que ya estamos pasado a tiempo. Imagino sí, que va a haber preguntas. Eduardo, yo te he escuchado atentamente y en este marco que planteaba Mario al comienzo de estos dos proyectos, uno de diversificación de la matriz productiva, desarrollo, habilitación de una zona en particular para producir, para hacer minería, versus otra idea de prohibir, con el eslogan de cuidar el medio ambiente, de prohibir absolutamente todo. En tu exposición me ha quedado muy claro que, primero, que el ser humano, desde su origen, ha estado conviviendo con el medio ambiente. Es decir, formando un ecosistema desde los orígenes. Ahora, y también he podido seguir en tu exposición de cómo fue mudando la energía que se utilizaba para producir alimentos o bienes y servicios, etcétera, 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 hasta el día de hoy. Hoy en día ya nosotros hablamos como también lo mostraste ahí, de descarbonización del mundo y cómo el consumo de carbono está bajando, disminuyendo en los países de primera línea. Y nosotros, nuestro destino entonces es generar excedentes para poder cuidar el medio ambiente, para ir hacia energías limpias. No tenemos otro destino. Ahora, si no producimos, no vamos a poder pagar ninguna fiscalización del ambiente, no vamos a poder controlar ninguna deforestación, no vamos a poder controlar el agua de ningún río. Si no hay, ¿qué es lo que estamos viendo en la pandemia? Si estamos tan en la lona, digámoslo así, que hasta un IFE se convierte en un tema de polémica y la gente prefiere arriesgar su vida negando, con negacionismo, que hay una pandemia, que porque no sé qué, porque la escuela, no sé qué. Es un tema económico, en el fondo es económico. El fondo es que estamos en un país que se ha empobrecido muchísimo y que no tenemos cómo atender cuestiones básicas. Si le estamos negando, tenemos 60.000 muertos y hay gente que dice que, bueno, la pandemia es una mentira o no sé qué. Es un tema económico. Entonces, si Argentina no crece, estos temas se van a agravar. No hay ninguna posibilidad de preservar el ambiente, de preservar la salud, de preservar nada si no nos desarrollamos mínimamente. Y acá se habla mucho del extractivismo. No, hoy, la opción que tiene Argentina hoy es las actividades tradicionales, dígase la agricultura, etcétera, incorporar otras, la minería, el fracking, los chanchos a China, en fin, todo lo que se puede incorporar y después todo lo que se pueda complejizar eso
con desarrollo tecnológico y demás, pero para eso se necesitan recursos, para tener un Estado que invierta en investigación y desarrollo y que trate de desarrollar otro INVAP o actividades de ese tipo, que seguramente esta gente también se opone a que exista un INVAP, ¿no? Porque es actividad nuclear. Para que se puedan desarrollar esas cosas tenemos que tener las otras. Para que tenga un Estado que pueda financiar eso también necesitamos, digamos, tener una mínima capacidad de recaudación. Bueno, que proponga que si haya minería, que se pagará algún impuesto, ese impuesto se usa para fiscalizar y de repente financiar alguna actividad complementaria. Pero esta idea de no a todo es una locura. Yo creo que Argentina tiene un tema adicional ahí, pues no sé si en otros países se plantean estos términos, es decir, si hay un ambientalismo tan extremo en otros países como lo que estamos viendo acá. Yo creo que Argentina desde siempre, y todas las coaliciones políticas, digamos, la nacional popular peronista o la liberal más conservadora, etcétera, tiene una idea de que Argentina es un país rico y es un tema de distribución, ¿no? Esto está muy presente, digamos, en el ideario argentino. Y hay en una porción grande de la población, especialmente sectores medios, sean más a la izquierda o más a la derecha, una desconexión total con las condiciones de reproducción, digamos, económicas del país. Y hay un conjunto de pretensiones de países súper desarrollados. Es decir, uno ve cualquier serie de Noruega, estas que están hoy en Netflix, ¿no? Noruega, Islandia, etc. Siempre hay algún tema ambiental, alguna empresa que está contaminando. Bueno, yo entiendo en estos países que existan estas preocupaciones y que estén tan presentes. Ahora, en la Argentina no parece haber condiciones materiales para eso. A mí me parece que es propio de un pequeño grupo que electoralmente es inexistente, pero que tiene mucha capacidad de veto porque tenemos un Estado muy débil. Eduardo, un aporte pequeño conociendo la realidad de Chubut de estos años, que es lo perverso del sistema, porque la falta en la agenda de estos sectores, de la cuestión de la pobreza, que no ha estado en la agenda, que evidentemente la subestiman, en una provincia como Chubut con los niveles de desocupación que hay es tremendo, pero además, si el único empleo existente, el escaso empleo existente en la provincia en los últimos años era el empleo público, había que analizar los criterios de selección, de acceso a ese poco empleo existente. Y ese poco empleo existente resulta que carece de criterios de justicia, porque el que ingresa en el Estado cuando no hay concursos, ¿quiénes son? Es el amigo del puntero político. Con lo cual, el excluido es aún más excluido si no forma parte del grupo de amigos de los punteros políticos, lo cual ha ungido en los últimos años en la provincia a una clase política nueva, cuya mayor virtud o exclusiva virtud es ubicar a sus amigos en el Estado, lo que le ha dado poder y renombre. Con lo cual, el excluido en lugares como este es sumamente aún más excluido, y entonces por eso nos parece importante señalar con toda la crudeza que estos sectores que se oponen a la actividad son profundamente conservadores porque jamás ponen en juego y en discusión las relaciones económicas de poder, por lo menos en esta provincia que es la que conocemos. Sí, yo el tema de Chubut no lo conozco tanto, pero mi inquietud es qué porcentaje de todos estos grupos que tienen esta capacidad de veto, ¿no? Que movilizan, que crean estas campañas con mucha fake news, etcétera. ¿Qué porcentaje es clase media de Buenos Aires? Esto es lo que no... Eso yo les preguntaría a ustedes, porque ¿será que hay tanta gente en Chubut que arma estas movidas? ¿O puede haber algún pequeño grupo vinculado a la política, etcétera? Pero mi impresión es que hay mucha movilización, digamos, de esta clase media de Buenos Aires, por lo menos mi impresión, ¿no? Por lo menos en las redes sociales los que se ven, debe haber gente de Chubut seguramente también, pero lo que veo es mucha gente muy acomodada en Buenos Aires, que se dedica a otras cosas, gente que viene de las ciencias sociales, o que son profesores o periodistas, o no tienen nada que ver, ni saben dónde queda Chubut, digamos, tal vez nunca pisaron Chubut, y no tienen, digamos, su vida material está totalmente desconectada de las necesidades por las que pasa el ciudadano medio chubutense, ¿no? Mi impresión es que hay mucha clase media de Buenos Aires, por lo menos.
tal vez haya algo de verdad en lo que estás diciendo, pero también yo quisiera agregar lo siguiente, es decir, cuando nosotros hablamos de todo lo que hablamos en esta charla hoy, de energía, de medio ambiente, de cuidados, de excedente y todo lo demás, siempre está en el foco y en el medio de toda esta conversación es la persona. En todo momento vos hablaste de la cantidad de personas que éramos hace no sé cuántos miles de años atrás y los 8.000 millones que somos hoy, y que hay que generar alimento para esos 8.000 millones. Y yo he leído algunas publicaciones en el último tiempo de que hablan de que de aquí al 2050 no va a haber 6 o 7 megalópolis de estas de 25 o 30 millones de habitantes como San Pablo, como Ciudad de México, etcétera, sino que va a haber como 30 o 40 en el Asia, en África, y va a haber que construir, y van a necesitar energía, y van a necesitar esto, que lo otro, y nosotros todavía estamos prohibiendo cosas y diciendo que queremos cuidar al ser humano o al medio ambiente para cuidar a la persona, cuando lo que estamos generando realmente es un atraso en el tema. Porque claramente para tener mejor salud, mejor bienestar en el futuro, necesitamos tener los excedentes que vos nos contaste. Sin excedentes es imposible pensar en estas cosas. Yo te cuento... Argentina, para cualquier modernización tiene que aprovechar esta tendencia que aparentemente va para, sí, 9.000 millones de personas, aparentemente se va a estabilizar por ahí 10.000, con una urbanización que prosigue en lugares como China, India, etcétera, continúan procesos de urbanización muy grandes y obviamente una demanda muy grande de todo tipo de recursos mineros, etcétera. Yo sabes que siento, Eduardo, que Argentina no aprovecha esa oportunidad. La vemos pasar, la vemos pasar. Hace un ratito vos decías, yo no sé si en otros países pasa lo mismo. Yo te puedo citar dos ejemplos de países que son mineros, como el caso chileno y el caso del Perú. Hace 2 o 3 días recibí una publicación donde indica que en Chile se habrían aprobado ya, tendrían los permisos ambientales más de 100 proyectos de explotaciones mineras en el norte del país, y que generarían o estarían en condiciones en la próxima década de generar más de 80.000 puestos de trabajo directos y con una inversión de 23, 25.000 millones de dólares. Mismo caso Perú, 25.000 millones de dólares y con una... Bolivia. O Bolivia, y con el producido de esos proyectos en Perú, están proyectando disminuir el índice de pobreza en 10 puntos, Eduardo, en las próximas 2 décadas. Es que ha disminuido mucho los países donde no ha habido... Argentina disminuyó algo en los 2000, Brasil también, pero los que continuaron ese proceso son los mineros, es decir, estamos hablando de Bolivia, de Chile, de Perú, etc. Y Ecuador ahora que se ha sumado también. Ecuador sí, tendría que ver, no conozco tanto, creo que Ecuador tiene un problema macroeconómico vinculado a la dolarización y además más específico, ¿no? Pero digo, sí, Argentina no está aprovechando eso, ni siquiera eso está aprovechando. Es decir, al que dice el extractivismo, que querría producir otras cosas, bueno, pero mínimo tenés que producir eso para poder pensar en el desarrollo de otras cosas. Digamos. Acá la idea de que Argentina va a producir semiconductores cuando no puede producir chanchos, realmente es de una falta de realismo total. Y sí, muy claramente los países, los principales países mineros de la región disminuyeron bastante la pobreza en las últimas décadas. Esto no se puede negar. No tienen el ritmo de los países asiáticos, pero lo han hecho mucho más que nosotros. No, yo creo que acá hay un tema, lo que dije antes, hay un Estado débil, un Estado con poca capacidad como para dar un ordenamiento general, dar una dirección al proceso, y muchos pequeños grupos de sectores medios, especialmente, con una gran capacidad de veto, capacidad de movilizar gente, de hacer movidas en las redes sociales, de ejercer alguna capacidad de lobby. Bueno, lo que estamos viendo, estos proyectos de ley de los que mencionaba Mario, lobby, armar grupos y que se saca alguna normativa que se prohíba. Esto es muy grande, es decir, la capacidad de vetar procesos en la Argentina es muy grande. La sociedad argentina tiene una gran capacidad de impedir procesos, o digamos grupos que impiden que se gobierne. Ahora, digamos, coaliciones con capacidad para gobernar, no parece que no las tenemos, digamos. Pero para impedir que se gobierne,
Es muy claro. Y creo que acá es muy claro. Son grupos que tienen mucha capacidad de veto, de movilización, con argumentos absurdos, pero bueno, metiendo miedo a la gente. Básicamente es una política, apuntan a generar desconfianza, es decir, con desinformación, con datos falsos, con descontextualizados, es decir, nunca es un debate profundo sobre nada, desde las vacunas hasta el glifosato, hasta la minería, o donde lo querramos ver. Y a mí me parece que sí, es importante empezar a tomar conciencia de esto, y creo que acá tiene que haber un proyecto estatal. Si acá no hay un proyecto dirigido desde el Estado, si bueno, apuntamos a esto con mucha claridad, estamos complicados. En este caso, a mí me parece que en la coalición gobernante hay muchos de estos grupos que tienen alguna presencia en la coalición gobernante. No digo que sea lo dominante, no lo es, no lo es. Pero hay, sobre todo en esta idea de que ese país podría dejar de crecer para distribuir, este tipo de cosas está muy instalada en una parte grande, en una parte de la coalición gobernante. Y me parece preocupante. Muy bien, Eduardo. Mario, ¿algo más para preguntarle a Eduardo? Si no, muchas gracias, Eduardo, por la exposición muy No, muchas clara gracias a ustedes. y da para, la verdad que da para conversar, seguir conversando mucho rato más, pero debemos dejar a Ovidio, que nos ha estado esperando, para que nos cuente un poquito y resumidamente de lo que es la Cámara Industrial y qué significan todos estos temas que hemos estado charlando también para la Cámara que él preside, cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de fuentes de trabajo, de bienestar y todos estos temas, ¿no? Así que, Ovidio, cerramos con vos. Bien, muchas gracias. Es importante todo lo que se ha dicho y en principio y en nombre de la Cámara Industrial de Puerto Madryn, agradecerles a ustedes la exposición que han realizado, la invitación que ha hecho CAPEM a CIMA y por supuesto que en relación a lo que acaban de exponer, particularmente Mario Ben-Simón, en cuanto a los aspectos descriptivos que hace de la situación económica, política y social de la provincia, estamos plenamente de acuerdo con él y donde básicamente, y en referencia a lo último que acaba de decir Mario, es que el Estado se ha convertido prácticamente en un competidor de empleo con la empresa privada, donde condiciones de estabilidad y beneficios hacen que haya una tremenda migración del empleo hacia el empleo público. Eso nos carga nuestras cuentas fiscales y hace que la situación de la provincia llegue a un límite como está en este momento también, que es absolutamente deficitario. Parafraseando a Mario, que estamos también en acuerdo con toda la situación que ha planteado, estamos de acuerdo con lo que significa la zonificación minera de la meseta de Chubut y rechazamos también paralelamente la iniciativa popular que prohíbe determinadas actividades mineras, ya sea metalíferas o no metalíferas, y que van seguramente en desmedro de la poca actividad privada que tenemos en este momento. Así es que ese es el núcleo, digamos, coincidente que tenemos con Mario, ¿verdad? Y con la CAPEM y con todas las empresas que nos acompañan en este evento. Así es que quisiera ahora pasar a contarles qué es CIMA y cómo se origina. CIMA se origina por vocación industrial y digamos, de progreso. Quiero recalcar la situación que el progreso es lo que nos lleva definitivamente al desarrollo nacional, al desarrollo de la localidad y al desarrollo nacional. Primero es el progreso y luego es el desarrollo. Por eso es que hablamos de países desarrollados. La Cámara Industrial nace hace alrededor de 8 años o un poco más de 8 años. Les reitero, por la vocación de un grupo de industriales y de personas de empresa que nos unían vocaciones, problemas y necesidades comunes. Así es que desde el 2013 que nos conformamos, en el 2016 voy a tratar de ser bastante expeditivo en mi expresión y en mi comentario. En el 2016 nos radicamos en el Parque Tecnológico de Puerto Madryn, donde construimos nuestra sede. En la actualidad tenemos 94 empresas que conforman la masa societaria de la Cámara Industrial, que abarcan desde grandes empresas, medianas y pequeñas empresas,
de diversos rubros, desde metalmecánicas a empresas como de la magnitud de Aluar o de Geneia en la generación de energías renovables. Así es que, digamos, dentro de nuestro espectro de actividades y para enriquecer no solamente, digamos, desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista productivo a la sociedad productiva de Madrid y de la región de la Patagonia, mantenemos relaciones institucionales y relaciones con entidades del conocimiento. Las relaciones institucionales que mantenemos con relaciones muy fluidas, mencionamos y tenemos de hecho a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, la Unión Industrial Argentina, con quien permanentemente tenemos citas o colaboraciones o intercambio de información. La Cámara Argentina de Comercio y Servicio, la CAC, y la Fundación Observatorio PYME. Digamos, con todas ellas mantenemos relaciones muy fluidas y que nos ayudan a, digamos, a generar también y a aportar y a recibir ideas que hacen precisamente al progreso económico de la región Patagonia y que así propenderemos a un desarrollo sustentable. Con las universidades tenemos, con todas las universidades y los centros del saber y de la investigación, con la Universidad de la Patagonia, con San Juan Bosco, con la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Chubut y con el CONICET. Asimismo, y en muestras de que hacemos alianzas para el conocimiento y el progreso, estamos trabajando muy cercanamente con el INTI, que tiene una oficina dentro de nuestra sede, con el IRAN, que también tiene una oficina en nuestra sede, y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Últimamente el Ministerio de Medio Ambiente también está desarrollando sus actividades dentro de la sede de CIMA, y eso es una muestra más de la preocupación y de la importancia que se le da dentro de la actividad industrial a la protección del medio ambiente. En cuanto a las actividades que desarrollamos con nuestros asociados, tenemos capacitaciones de toda índole, ya sea en capacitaciones tecnológicas, sustentables, en la necesidad de diversificar la matriz productiva y básicamente, y con la necesidad nacional que tenemos de exportar para generar divisas para nuestro país, estamos trabajando digamos, fuertemente en lo que es la internacionalización de empresas. Estimulamos la cadena de valor y promovemos también el emprendedorismo, que son la fuente de futuras empresas que tan necesaria es en este momento, dada la mortandad de empresas que ha habido en los últimos años en nuestro país y que no han nacido nuevas empresas. Así es que el emprendedorismo, apuntalar realmente al emprendedor es una de las misiones y los objetivos básicos de la Cámara Industrial. En cuanto a las relaciones entre empresas ya constituidas, hemos desarrollado en 2019 lo que denominamos el EVEMPA. El EVEMPA fue el encuentro de vinculación empresaria y de negocios de la Patagonia, donde tuvimos un amplio éxito, no solamente en la muestra del estado, digamos, de la producción local, de las empresas locales, sino que también nos acompañaron empresas del exterior, empresas de otras provincias de nuestro país. Así es que fue una buena experiencia que pensábamos repetir en el 2021 y que lamentablemente no pudimos hacer por esta situación de pandemia. Así que estas actividades, más la promoción de las actividades de todo tipo, industriales y mineras en este caso, que son los que nos van a dar el desarrollo de la meseta intermedia para un desarrollo sustentable. Así es que somos promotores y hemos participado, digamos, junto con el Ministerio de Medio Ambiente en todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la minería en la meseta intermedia. Así es que toda la actividad minera es objeto de interés para la Cámara Industrial y avalamos
toda la producción metalífera o no metalífera que se pueda desarrollar desde el litio en la zona del triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina hasta la provincia de Santa Cruz. Somos, un grupo de gentes y de empresas que estamos en pleno acuerdo y para ello trabajamos. Así fantástico, Ovidio, muy interesante y muy extensa la gran cantidad de acciones y actividades que ustedes realizan, y qué bueno que esto lo haya escuchado también Eduardo, porque él hablaba de los pequeños grupos con gran poder de veto, que están en contra de todas estas actividades de desarrollo. Y acá, tanto por CAPEM, que tiene más de 80 cámaras o asociados a la cámara, más todas las cámaras que tienen ustedes, queda muy claro que somos muchos, más todas las adhesiones que hemos tenido en esta oportunidad. Queda muy claro que debemos, yo creo que tenemos un mandato de seguir mostrando a la comunidad que es posible, que necesitamos desarrollarnos, que necesitamos excedentes, que pensar en tener más oportunidades, en tener mejor salud, mejor educación, en poder manejar en el futuro nuevas pandemias que seguramente vendrán, requiere necesariamente de tener excedentes y de tener recursos para poder invertir en ciencia, investigación y tecnología. Este encuentro ha sido particularmente más largo que lo habitual. Yo les pido disculpas, pero yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Te agradezco mucho, Ovidio, la participación y todo el apoyo de la Cámara. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos sí, en esta... Déjame que te diga algo, Diego. Realmente en nuestra misión y en nuestra visión tenemos un amplio apoyo y un amplio vuelco a lo que son las energías renovables, y que son el futuro del mundo en cuanto a la reducción de la huella de carbono. Contamos en nuestra Cámara con empresas como Geneia y Aluar, que precisamente han desarrollado en nuestra ciudad sus respectivos parques eólicos. Geneia alcanza los 420 megavatios instalados en la ciudad de Puerto Madryn, en el ejido urbano de Puerto Madryn. La empresa Aluar con 150 megavatios, o sea que sumadas las dos en Puerto Madryn tenemos 570 megas, y en la provincia de Chubut, incluidos los parques eólicos de Comodoro Rivadavia, estamos en 950 megavatios de potencia. Así es que este es uno de los objetivos de CIMA y que apuntalamos permanentemente, ya que es necesario contribuir a una reducción de la huella de carbono que nos permita llegar, como lo piden los protocolos internacionales, al año 2050 con una reducción muy importante de la huella de carbono en aras de la sustentabilidad del planeta. Así que trabajamos en todo este amplio espectro y bueno, me hubiera gustado ser más explícito en cuanto a las actividades de nuestra Cámara. Lamentablemente no tuvimos tiempo, quizás en otra oportunidad, pero plenamente de acuerdo con lo que expuso Mario en la situación provincial, con lo que expuso Eduardo en la situación también laboral y económica del planeta. Así que, bueno, creo que hay concordancia como para seguir trabajando en el futuro y que realmente ha sido un gusto. Me despido ya, trabajar con ustedes, escucharlos y, bueno, aprender también y poder intercambiar algo de lo que somos, lo que hacemos y que estamos a favor de un nuevo mundo, de una nueva posición de la nación en base a la investigación, el desarrollo, la innovación, la creación de empresas y, por supuesto, todo en un marco de contención institucional que es tan importante y del respeto por las instituciones que en este momento están quizás en crisis. Así que, por mi parte, me despido, los saludo con un cordial abrazo y, bueno, será hasta otro momento, por supuesto. Muchas gracias, Ovidio. Muy amable. Eduardo. Muchas gracias también de mi parte, un placer. La verdad que la pasé muy bien y les agradezco la invitación nuevamente. Seguramente vamos a seguir conversando en alguna otra oportunidad con la gente de CIMA, que probablemente aparezcan de nuevo
en algún espacio particular para ellos, para desarrollar todo lo que es la temática de Chubut. Y con Eduardo seguiremos conversando estas ideas de desarrollo y excedentes y cómo hacemos para lograr convencer a la comunidad de que necesitamos crecer para poder evitar los desastres ambientales. Así que, Mario, no sé si quieres ir cerrando. Agradecerles a todos los que se están manteniendo conectados todavía, a Sima, a Eduardo, a todas las organizaciones que han estado con nosotros y que confiamos que el poder político chubutense va a estar a la altura de las circunstancias y va a entender que para cambiar las cosas hay que caminar distinto, que hay que... yo siempre uso el mismo ejemplo, no pueden hacer lo de los músicos, el papel de los músicos de Titanic, que aún en pleno accidente y conociendo su fatal destino, seguir intentando tocar la misma canción hasta el final. Confiamos que van a poder interpretar la necesidad de nuestra comunidad, interpretar que es preciso un Chubut más pujante, es preciso recuperar el espíritu de nuestros pioneros, es preciso integrar a comunidades excluidas. Muchas gracias. Muy bien, Mario. A todos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Vamos a estar presentando el caso minero de la provincia de Santa Cruz, vecina nuestra, y vamos a ver ahí cuál es la realidad de los vecinos de más al sur. Que tengan todos buenas tardes, buenas noches ya, y gracias por el tiempo, y que tengan un muy buen fin de semana, y por favor, cuídense mucho, tomen precauciones, porque el tema de la pandemia está bravo. Un abrazo a todos. Chao. Chao.